¿Pueden los hermanos cristianos tomar alcohol? ¿Pueden ellos acaso compartir un traguito, no sé, un vinito, cerveza, no sé? Esa es una de las preguntas que muchos se hacen. Pero yo creo que cuando el Señor Jesucristo nos hace un llamado, nos llama tal como estamos, ¿cierto? Con nuestros vicios, con nuestros errores, nos llama con el pecado, ¿cierto? En nuestras vidas, con nuestros afanes. Y Él coloca una semilla de fe en nuestras vidas para que poco a poco uno vaya creciendo en fe. Y por eso dice la palabra que nuestra fe es como una semilla de mostaza y haciendo como ese tamaño uno ya puede hacer algo. Pero cuando esto va creciendo, cuando el llamado ya es inminente, cuando somos niños, ¿cierto? Al principio, y al ser niños espirituales, nuestras conciencias están como durmiendo y empiezan poco a poco a despertar. Comenzamos a ver la realidad espiritual de una manera diferente a como éramos antes. La conciencia empieza como a ser entrenada, a ser instruida. Y por tanto, muchas personas que entran al Evangelio o son llamados por Dios, siguen con algunos gustos terrenales. Por ejemplo, siguen escuchando música secular, por ejemplo, y aquellos que llevan más tiempo es como que sienten que sus conciencias están tan desarrolladas y comienzan a ver el mundo espiritual de una manera con más apego. Un ejemplo cuando Abraham fue llamado, ¿cierto? Él fue adquiriendo experiencia en fe. Y en oír la voz de Dios, porque la voz de Dios, como Samuel, ¿cierto?, se oye cerca de la presencia, cerca del arca, que simbolizaba la presencia, aleluya. En ese tiempo se oía la voz de Dios cerca de él, pero Dios es el mismo de ayer. Por tanto, hoy escuchamos la voz cerca de su presencia. Mientras más cerca de su presencia, vemos que nuestra conciencia cauterizada empieza a ser libertada, y nuestra fe cada día comienza a ser instruida, empezamos a crecer en fe. Por lo tanto, cuando pasa el tiempo, ya no somos niños fluctuantes, ya no somos personas que creemos en Dios de labios, porque nuestra fe ha sido procesada, ha sido probada, nuestra obra ha sido probada por fuego, a ver si es hojarasca o nuestra obra es fundamentada en los apóstoles, profetas y en Jesucristo. Y cuando pasamos por un proceso de crecimiento, ya lo que nos llamaba, ¿cierto? Si nosotros nos arrepentimos de algo, ya no volvemos atrás, porque nosotros estamos en un nuevo cambio. Entonces, la persona que vuelve atrás es como que no ha nacido de nuevo, como que o es un niño. Tampoco me atrevería a decir que no ha nacido de nuevo, porque igual estamos en un proceso, la estatura de un varón perfecto. Es un tema muy delicado cuando, por ejemplo, estamos en un tema de madurez, ¿cierto? Y la persona se pone a beber alcohol delante de, por ejemplo, de gente poco espiritual, gente que no tiene esa madurez. Uno en la conciencia siente que está haciéndole daño a esa persona, y esa persona se puede apagar un poco. Entonces viene Satanás, y Satanás lo que hace es meterse por ventanas, por agujeros pequeñitos que sea, se mete, porque él no pierde tiempo, él es muy estratégico, el enemigo. Por tanto, si en nuestra mesa vemos gente débil de conciencia, no podemos nosotros hacer daño de esa manera, ni con nuestros labios. Por eso nuestra labor espiritual debe ser firme. Dice que nosotros debemos mantener firme nuestra vocación para no caer. Y cuando somos fluctuantes, cuando
nos mantenemos firmes en la fe cuando nos dejamos llevar por voces, cuando el mundo dice, mira, tú eres un anticuado, bebe tu trago, y uno es débil y toma eso, da señal que no se ha arrepentido y vuelve atrás. ¿Me entiendes? Entonces, cuando uno pasa por eso, por ese momento, cuando es tenso y está la tentación, uno debe pensar muy bien quién está alrededor de uno, qué están haciendo, o si yo tengo un llamado muy urgente, un llamado muy elevado por Dios, mi conciencia me va a acusar y Dios es celoso, Dios es celosísimo. Cuando llama a los santos, cuando te llama a ti para un ministerio, cuando Él te llama para algo espiritual, porque las cosas espirituales no son mecánicas, no son emocionales. Las cosas espirituales son santísimas, santísimas. Entonces, por tanto, para poder llegar al otro, a la otra persona, para llegar al otro prójimo, nuestra palabra debe salir con poder, limpia, porque el ministerio de la palabra que uno da para dar fruto, para convertir almas, tiene que salir limpia porque Jehová se revela, el Padre se revela al hombre, ¿cierto? Se revela. Porque por eso que Él dice que le busquemos con Abba Padre desde adentro, en el interior, nos comuniquemos con Él, nos arrepintamos, nos humillemos, no seamos hipócritas, no seamos cínicos, ¿cierto? Todas esas cosas hay que confesarlas. Si yo soy hipócrita, soy cínico, tengo que confesarla en oración. Pero yo no puedo ir a la iglesia, arrodillarme, ir a la escuela dominical, ir los domingos a predicación, el martes, jueves, viernes, si soy un hipócrita. A Dios no le agrada eso, ya, porque Dios nos llama a nosotros, llamó al pobre y al rico. Entonces dirán, no, porque los ricos tienen sus clases sociales. No, o sea, Dios quebrantó todo, quebrantó hasta las clases sociales y no hizo un solo pueblo. No, que yo tengo otra educación, no me meto con porque es de más baja clase. Lamentablemente para la carne Dios rompió todo esquema que nos permitía acercarnos a Dios. Todo. A veces nosotros nos justificamos que algunas cosas nomás, pero Dios ha quebrantado todo. Por lo tanto es necesario vivir en santidad. Y si realmente tú me preguntas si un cristiano puede beber, yo te diría que no. ¿Ya? ¿Por qué no? Porque cuando llega a un nivel, estoy hablando de un cristiano ya maduro, un cristiano en proceso, no debería ser si la conciencia está, cierto, hablándote a tu vida, porque Dios es celoso, Dios te quiere santo, Dios te quiere puro, te quiere usar, quiere que cuando tú pongas tus manos sobre los enfermos, sientas el calor en tus manos. Él quiere que cuando tú hables, esas palabras lleguen, porque estamos en un mundo duro, estamos en un mundo frío, en un mundo muy calculista, en un mundo que hay una muralla de Jericó muy grande, una muralla que a simple vista se ve muy poderosa, y no cualquier hombre puede llegar a ese lugar a botar muralla. Si yo digo, yo voy a Naciones, voy a tal lugar, voy a pelear con los demonios, los voy a vencer, eso son palabras humanas. Si Dios te da la autoridad, sí lo puedes hacer, pero para eso tenemos que estar cerca de Dios, cerca de su presencia, si queremos oír su voz, porque para oír su voz hay que estar en su presencia, al lado del arca, en su presencia, para que uno pueda escuchar la voz de Dios y no escuchar la voz del diablo. Muchas personas dicen, no, yo escucho la voz de Dios, pero no escuchan la voz de Dios en el fondo, escuchan la voz de Satanás, porque no están, cierto, preparados para oír la voz de Dios, porque no viven cerca de Dios, porque están en la prueba, están en el proceso y no dejan que Dios moldee su carácter, no asumen la voluntad de Dios. Cuando Jesucristo estuvo ahí, cierto, orando, decía que caían como sudores de sangre, pero Él decía, si es posible, pasa de mí esta copa. Y la voluntad de Dios está muy relacionada con la salvación, y por eso Dios a veces no entendemos lo que nos pasa, es muy duro a veces, pero el proceso de Dios es necesario. Pues yo digo, pero ¿cómo Dios puede actuar de esta forma? Algunos dicen también, pero linda forma de probarme el Señor, si otros están bien y yo estoy mal. Pero Dios conoce el corazón de la persona y lo moldea a su carácter, a su manera. Es un verdadero cristiano. No podemos, cierto, ser de doble ánimo, de doble chapa, como se dice por ahí. Tenemos que ser cristianos maduros, fuertes, decididos.
y solamente con la visión que Él nos llamó. Por eso es que muchas personas viven en estado, ¿cierto?, de aguijones. Eh, Creo yo que por una situación de salvación, de equilibrio, porque siempre, por ejemplo, los bueyes hay que andarlos guiando, ¿cierto?, con algo para que miren hacia el frente. Entonces el Señor siempre se preocupa de que uno sea salvo. Por eso que si a medida quizás tú tienes tu conciencia más pequeña, estás recién empezando quizás, y tú sigues mezclando el mundo con lo cristiano, que no ha llegado aún la madurez de tu vida. Es entendible, yo puedo decir que se entiende de que tú aún tengas cosas terrenales apegadas, pero ya cuando un cristiano tiene una madurez espiritual, tiene que llegar a la estatura de un varón perfecto, que va un camino, ¿cierto? Y cuando Dios le dijo a Abraham, a los 99 años, ahora sé perfecto delante de mí, y llega el tiempo en que cuando ya tienes experiencia, cuando como Abraham tuvo experiencia, fe, ¿cierto? Experiencia en voz de Dios, escuchar su voz, ya llegó un tiempo de madurez, y es tiempo, ¿cierto?, de ser perfecto delante de Él, para que Él vaya adelante, ¿cierto?, para que Él te respalde, ¿cierto?, te respalde, y de hecho le dijo a Abraham, incluso le dijo, o sea, Dios le dijo esta palabra tan linda, sé perfecto y ve delante de mí, imagínate. O sea, Dios nos da una responsabilidad, nos confía esa responsabilidad de llevar su presencia y su poder a los que más necesitan. Bendiciones, hermano.